Las fuentes biográficas de Santa Filomena provienen de los diversos documentos que se imprimieron luego de descubrir en 1802 sus restos en una catacumba ubicada en la ciudad de Roma, y de las revelaciones que dicha santa le hiciese a 3 personas que vivieron durante los inicios del siglo XIX, principalmente de las revelaciones hechas a una monja a quien le reveló en detalle su vida y martirio. La monja, madre superiora de aquella localidad italiana y virgen consagrada al servicio de Jesucristo, mediante las manifestaciones que posiblemente se sucedieron entre 1805 y 1825, años anteriores en que aparecieron las primeras impresiones sobre la historia de Santa Filomena y que la hacían entrar en trances místicos, le informaron sobre el origen, la corta vida y el cómo y por qué fue martirizada a tan temprana edad. Según las revelaciones que dijo recibir la religiosa María Luisa de Jesús, la historia de Filomena, relatada por ella misma, es la siguiente. Yo soy la hija de un rey de un pequeño estado de Grecia. Mi madre también era de sangre real. No pudiendo tener hijos, mis padres continuaban ofreciendo sacrificios y oraciones a los falsos dioses para obtener un niño. Nosotros teníamos en nuestra familia a un doctor de Roma llamado Publius, que era cristiano. Él se compadeció de la ceguera de mis padres y especialmente tuvo compasión de mi madre por su infertilidad. Inspirado por el Espíritu Santo, habló a mis padres de nuestra fe y les hizo esta promesa. Si queréis un niño, bautizaos y abrazad la religión de Jesucristo. La gracia acompañó sus palabras. Sus mentes fueron iluminadas y sus corazones ablandados. Aceptaron y siguieron el consejo de Publius. Fueron instruidos durante un tiempo y bautizados junto con varios de sus cortesanos. Al siguiente año, el 10 de enero para ser exacta, yo nací y fui llamada Lumina, porque había sido concebida y nací a la luz de la fe, de la cual mis padres eran ahora verdaderos devotos. Cariñosamente me llamaban Filomena, o sea, hija de la luz, de esa luz de Cristo que habita en mi alma por la gracia que recibí en el bautismo. Debido a mi nacimiento, muchas familias en el reino llegaron a ser cristianas. Yo crecí en la enseñanza del Evangelio, que se grababa profundamente en mi corazón. Cuando tenía solo 5 años, recibí por primera vez a Jesucristo en la Santa Eucaristía, y ese día fue sembrado en mi corazón el deseo de estar unida para siempre a mi Redentor, esposo de las vírgenes. A los 11 años me consagré a Él por voto solemne. Llegó el año 13 de mi vida. La paz de Cristo, que hasta ese día había reinado en la casa y en el reino de mi Padre, fue perturbada por el orgulloso y poderoso emperador Diocleciano, quien injustamente nos declaró la guerra. Mi padre, comprendiendo que no podía enfrentarse a Diocleciano, decidió ir a Roma a hacer un pacto de paz con él. Era grande la tierna afección que mi padre tenía por mí, que no podía vivir sin tenerme a su lado. Así es que me llevó con él a Roma. Y mi madre, que no quiso dejarnos ir solos, nos acompañó. Habiendo llegado a Roma, mi padre pidió audiencia con el emperador y el día señalado quiso que mi madre y yo lo acompañáramos al palacio de los Césares. Introducidos en presencia del emperador, mientras mi padre defendía su causa y denunciaba la injusticia de la guerra con que lo estaba amenazando, el emperador no dejaba de mirarme. Finalmente Diocleciano interrumpió a mi padre y le dijo con benevolencia: «No te angusties más, tu ansiedad está por terminarse. Consuélate. Tú tendrás toda la fuerza imperial para tu protección y la de tu estado, si aceptas una sola condición. Dame a tu hija Filomena como esposa». Enseguida mis padres aceptaron su condición. Yo no dije nada, pues no convenía oponerme a mi padre frente al emperador, pero en mi interior, dialogando con mi esposo Jesús,
Estaba firmemente decidida en permanecerle fiel a cualquier precio. Muy contentos mis padres pensaron que todo estaba solucionado, pero al salir del palacio de los Césares, con respeto dije a mis padres que no aceptaba la proposición de Diocleciano, por más grandioso que se presentara mi futuro. Ellos trataron de convencerme de 1000 maneras, insistiendo sobre la suerte que tenía de llegar a ser emperatriz de Roma. Sin vacilar ni un solo momento, yo rechacé la tentadora propuesta, diciéndoles que estaba comprometida con Jesucristo y que me había desposado con Él, haciendo un voto solemne de virginidad cuando tenía 11 años. Mi padre trató de persuadirme, diciéndome que como niña e hija yo no tenía derecho de disponer de mí misma, y usó de toda su autoridad para hacerme aceptar la propuesta. Pero mi divino esposo me dio la fortaleza para perseverar en mi resolución. Al ver que no cedía, mi madre recurrió a las caricias, rogándome tener piedad de mi padre, de ella, de mi país. Yo le contesté con una firmeza que me sorprendía: Dios es mi Padre y el cielo es mi madre. Mis padres fueron incapaces de doblegarme. Frente a mi voluntad estaban desarmados, y lo que más les preocupaba era que mi negación podía ser tomada por el emperador como un mero pretexto de mala fe y la excusa de un engañador. Yo lloraba y les decía: ¿vosotros deseáis que por amor a un hombre rompa yo la promesa que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le pertenece y yo ya no puedo disponer de ella. Pero eres muy joven para ese tipo de compromiso, me decían, y juntaban las más terribles amenazas para hacerme aceptar la boda con el emperador. Cuando mi padre tuvo que informar al emperador de mi decisión, Diocleciano ordenó que fuera llevada a su presencia, pero yo no quería ir. Cuando me vieron tan decidida en mi resolución, mis padres se arrojaron a mis pies y me imploraron aceptar y hacer lo que ellos desean, diciéndome: hija, ten piedad de nosotros, ten piedad de tu país y de tu reino. Yo repliqué: Dios y la Virgen primero, mi reino y mi país es el cielo. Finalmente, frente a tanta presión, decidí presentarme frente al tirano, pensando que era necesario dar testimonio de Jesús. Diocleciano primero me recibió con mucha bondad y honor para hacerme acceder a sus requerimientos y renunciar a mi decisión, pero no obtuvo nada de mí. Viéndome absolutamente firme y sin temor frente a su poder imperial, perdiendo su paciencia y toda esperanza de conseguir su deseo, comenzó a amenazarme, pero no pudo vencerme, ya que el Espíritu de Jesús me daba fortaleza. Entonces, en un exceso de furia, bramando como un demonio, lanzó esta amenaza: si tú no me tienes como amante, me tendrás como un tirano. No me preocupa como amante, ni le temo como tirano, le repliqué. El emperador, visiblemente furioso, ordenó que me encerraran en un calabozo frío y oscuro, bajo la guardia del palacio imperial. Fui encadenada de pies y manos, y me daban de comer solo pan y agua, una vez al día, pensando que con este régimen severo y duro yo cambiaría de idea. Diocleciano venía diariamente a renovar su oferta y soltaba mis grilletes para que pudiese comer, y después renovaba sus ataques, que no hubiese podido resistir sin la gracia de Dios. Pero yo estaba sola. Mi celestial esposo cuidaba de mí, y nunca cesé de encomendarme a Él y a su purísima madre. Hacía 36 días que vivía con este régimen, cuando la Santísima Virgen se me apareció, rodeada por la luz del paraíso, con el niño Jesús en sus brazos, y me habló así: hija, ánimo, permanecerás 3 días más en este calabozo, y en la mañana del día 40 de tu cautiverio dejarás este lugar de pesares.
Con estas palabras yo me llené de alegría, pero entonces la Virgen continuó hablándome. Cuando dejes esta celda, serás expuesta a una gran lucha de atroces tormentos por el amor de mi Hijo. Inmediatamente me estremecí y me vi a mí misma en la angustia de muerte, pero la celestial reina me dio coraje diciéndome así: hija mía, te quiero muchísimo, ya que llevas el nombre de mi Hijo, te llaman Lumina, y mi Hijo es llamado Luz, Sol, Estrella, y allí a mí me llaman Aurora, Estrella, Luna. Yo seré tu auxiliadora. Ahora es la hora de la debilidad humana, que te humilla, que te atemoriza, pero vendrá de lo alto la gracia de la fortaleza, la que te asistirá, y tendrás a tu lado un ángel que te cuidará, la protección del arcángel San Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios. Este arcángel fue mi protección en la tierra, y yo te lo enviaré para que te ayude, porque tú eres mi hija, la más querida entre todas mis hijas. Gabriel te asistirá y con él saldrás victoriosa. Estas palabras reavivaron mi ánimo y coraje. La visión desapareció, dejando impregnado de fragancia mi prisión, y me consoló. Al cabo de este tiempo, Diocleciano empezó a ponerse nervioso esperando mi decisión. Cuando pasaron los 40 días, tal como lo había anunciado la Santísima Virgen, el tirano me hizo sacar de la prisión. Resolvió torturarme y amenazarme para que me retractara del voto de virginidad que había hecho a mi esposo. Luego, en presencia de muchos de sus hombres de armas y otros oficiales del palacio, me hizo atar a una columna para ser azotada cruelmente, diciendo: después que esta niña cualquiera rehusó obstinadamente a un emperador por amor a un malhechor que, como todos saben, fue condenado a muerte en la cruz por sus propios compatriotas, ella merece ser tratada como él por mi justicia. Al ver mi cuerpo ensangrentado y cubierto de heridas y que la vida se me iba, ordenó que me llevaran de vuelta al calabozo para morir. Tirada en el suelo y con el cuerpo ardiendo en fiebre, yo esperaba la muerte. Entonces 2 ángeles se me aparecieron y con un aceite precioso ungieron mi cuerpo malherido y me sanaron. Al día siguiente, el emperador ordenó que la doncella compareciese en su presencia. Filomena, heroica y sonriente, apareció tranquila ante el tirano. Cuando el emperador vio que había desaparecido las huellas de los azotes, quedó pasmado. Al verla con perfecta salud y con la misma belleza que lo había obsesionado, trató de hacerle creer que debía este favor a Júpiter, su falso dios, que la había curado porque su destino era ser la esposa del emperador. Le habló en estos términos: tu juventud y hermosura me inspiran lástima. Júpiter es clemente contigo. Renuncia a tus pasados errores y ven conmigo a compartir el solio real. Nunca, nunca, contesté. Mi Dios quiere que solo a Él le pertenezca. Te arrepentirás. Conquistaré las bendiciones del cielo con los tormentos de la tierra. Morirás hoy mismo. Reviviré eterna vida en el seno de Dios. Pero, ¿te olvidas de tus padres, desdichada? No sabiendo cómo vencer tan firme resistencia, dijo el tirano, la joven vaciló un momento, pensando en aquellos ancianos cargados de años y pesadumbres. El recuerdo de los días felices vividos con mis padres me sobrecogió un instante, solo un instante, por la gracia de Dios. Recuperé mi serenidad y contesté: Dios les dará consuelo y resignación. Yo muero contenta, fiel al celestial esposo que mi corazón ha elegido. Calla, calla, no blasfemes. Sacrifica a los dioses y quedas perdonada. Entonces, el emperador cogió la mano a la cristiana y la condujo frente a la estatua de Júpiter, pero ella se cubrió la cara para no ver al ídolo, diciéndole: